Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Chamón, vengo de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la región de Murcia. Somos socios también del proyecto y, bueno, hoy me ha tocado un poco el papel de presentador y moderador de las jornadas. Así es que, en primer lugar, quiero también agradecer al Ministerio por acoger las jornadas en su sede, a todos los socios y a los asistentes al simposio y, bueno, vamos a empezar con lo que son las presentaciones técnicas. En primer lugar, vamos a tener aquí arriba a José Luis Tomé, de Agresta, que es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y socio fundador de Agresta, donde desde 2010 ejerce como director gerente, combinando la gestión de equipos con el desarrollo de proyectos técnicos e investigación. Él nos va a contar, en primer lugar, dentro de las acciones que se han acometido en el proyecto como herramientas de adaptación al cambio climático. Tenemos un bloque principal dedicado a la gestión adaptativa como herramienta principal, pero en una primera aproximación se han abordado temáticas sobre teledetección, sobre cómo va a avanzar el hábitat potencial del pino carrasco en escenarios futuros y sobre esas herramientas de decaimiento, o sea, de detección del decaimiento temprano de las masas como herramienta fundamental para la toma de decisiones en cuanto a la gestión. Así es que, sin más, José Luis, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Miguel. Nada, yo antes de empezar quería poner otra vez en valor lo que se puede hacer con equipos multidisciplinares, ¿no? Este proyecto en el que nos embarcó Esteban hace ya unos cuantos años, lo que vamos a tratar aquí hoy son una serie de resultados que solo se pueden hacer así teniendo a los actores finales, usuarios que tienen los problemas. En este caso teníamos a la región de Murcia como socio, pero también a otras comunidades autónomas que tienen los problemas y que no nos han estado ayudando, y a los expertos en las distintas temáticas, ¿no? Entonces, para mí son el tipo de proyectos en los que más me gusta participar. Dale la vuelta al mando, mucho mejor. Vale, muchas gracias. Bueno, y ahora ya os voy a contar un poco a qué nos hemos dedicado nosotros dentro del proyecto, aunque ha sido un proyecto en que hemos colaborado mucho unos grupos con otros, en realidad. Pero, bueno, donde nosotros estábamos un poco más focalizados era en la parte de teledetección, ¿no? Y ya nos decía María la problemática a la que nos enfrentamos, ¿no? Estamos hablando de una especie que ocupa 2 millones de hectáreas en toda la geografía peninsular, ¿vale?, y que está sobre todo en el este, y una especie muy importante porque ahora mismo es la especie de conífera que está en los ecosistemas más áridos y que está sufriendo más por ese lado el cambio climático, ¿no? Está como en la frontera peleando. Entonces, bueno, hemos abordado la problemática desde dos distintas aproximaciones. Una es dónde tenemos ahora la especie y dónde la vamos a tener, ¿vale? Y ahí hemos trabajado con la idoneidad del hábitat para la especie, ¿vale? Y luego, por otro lado, hemos intentado desarrollar una metodología de identificación de los procesos de decaimiento. Y esto ha sido un reto bastante grande, porque, para seros sincero, de lo que nosotros habíamos pensado cuando estábamos trabajando en el 2019 con Esteban en la propuesta, a lo que luego hemos hecho, ha cambiado todo, porque nos hemos dado cuenta que nuestras ideas para atacar el problema no eran suficientemente buenas y hemos tenido que bascular, pivotar y orientar una metodología un poco diferente. En cuanto a las cartografías de idoneidad, aquí tenéis un poco un esquema de cómo queríamos funcionar. Esto sí hemos ido por la misma línea que teníamos pensado, ¿vale? Nosotros contamos en España, gracias al Ministerio, con los datos del Inventario Forestal Nacional y con las parcelas del IFN3, que las teníamos para toda España, teníamos datos de ausencias y presencias de la especie en distintos sitios, y lo hemos trabajado con una serie de variables ambientales. Se han hecho modelos de distribución de especies y se ha hecho la potencialidad de hábitat para la especie. Y se ha hecho tanto en base a los datos históricos climáticos como en datos en base a proyecciones. Ahora lo veremos. Entonces, esa es como la fórmula general que hemos trabajado, ¿vale? Entonces, básicamente, como variables ambientales, hemos trabajado con algunas variables edáficas, ¿vale?, y luego con una serie de variables climáticas, ¿vale? Estas variables climáticas las hemos proyectado en distintos escenarios, ¿vale?,
y las hemos proyectado para distintas épocas, ¿vale? Hemos hecho 2020, 2040, 2040, 2060 y 2060 y 2080. Analizando todas las variables, hicimos un análisis de multicolonialidad para quedarnos solamente con algunas que no estaban demasiado relacionadas para hacer los modelos. Y al final hemos elegido las 5 variables que tenéis en pantalla y que yo no leo, espero que vosotros sí, pero bueno, es el pH del suelo, la temperatura mínima del mes más frío, las precipitaciones del trimestre más seco, la textura del suelo y la profundidad del suelo. Y con esto es con lo que se han hecho los modelos. La manera de trabajar es en base a esos datos que nos dan las parcelas del IFN y con el paquete de R de Biomod, que genera modelos de distribución de especie a partir de las variables que ya habíamos seleccionado como las más representativas, hemos generado modelos de distribución individuales, muchos modelos distintos, ¿vale? De todos esos, porque el paquete te permite generar muchísimos modelos distintos. Nos hemos quedado con los que tienen un mejor ajuste, ¿vale? Y a su vez los hemos ensamblado para que tengan la misma orientación. Me voy a explicar un poco mejor. Hemos visto el acuerdo o desacuerdo que tenían los mejores modelos y vamos a decir, los modelos votaban y al final los votos más representados por los mejores modelos son los que nos han dado los mapas de idoneidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una imagen de la idoneidad histórica. Nosotros teníamos datos, si no recuerdo mal, hasta 2014 en las variables ambientales, ¿vale? Y este mapa está un poco a la derecha tenéis la distribución actual del pino según nuestros mapas forestales, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que hay bastante coherencia. Evidentemente no son iguales porque en las zonas donde podría estar el pino en muchos sitios hay terrenos agrícolas y otras cosas. Y hemos visto también algunas discrepancias porque, claro, las personas han hecho ensayos y los ingenieros de montes han hecho ensayos y hay poblaciones de carrasco que están fuera de su hábitat ideal, según nuestro modelo, porque se han implantado y están ahí, pues probablemente en sitios donde habría especies un poco más adecuadas, pero tiene mucho sentido lo que estamos viendo. Y luego, por otro lado, lo que podemos ver un poco a lo largo de la comparación histórica es cómo el cambio climático, el aumento de la temperatura va a permitir al pino estar habitando en zonas donde actualmente las limitaciones de temperatura no le permiten, digamos que va a poder irse un poco hacia el norte y, sin embargo, que en las zonas del sureste va a sufrir mucho porque va a empezar a estar fuera de capacidad de estación, ¿vale? Entonces, tenemos un poco todos estos modelos, hay que decir que solo son modelos, no son perfectamente estables, pero sí marcan una tendencia que además tiene mucha lógica. Tenemos que prepararnos para que nuestras masas de carrasco del sureste peninsular empiecen a sufrir y a ver cómo podemos lidiar con eso, ¿no? Es parte, además, de lo que queremos hacer en este trabajo. Primero, identificar la situación, pero luego, además, ver las herramientas que nos van a enseñar los demás compañeros y las propuestas que traemos para el futuro. Dos cosas que dice el equipo, que por cierto me lo he saltado, pero yo estoy aquí en representación de un equipo liderado por Santi Martín y que en la parte de teledetección está liderado por Isabel González, que estuvisteis con ella el otro día en Albacete, ¿vale? Es que cosas que se van a poder mejorar, bueno, pues realmente ya está el IFN4, ¿verdad, María? Punto de caramelo, pues se podrían trabajar con las parcelas de IFN4, ir mejorando esa muestra de presencias y ausencias, incorporar nuevas presencias y ausencias. Bueno, aquí se puede trabajar. Y luego también con el tema de las variables ambientales, porque cada vez se mejora más en el modelado de estas variables y cuantos mejor sean las variables, mejor será la modelización. Entonces, lo que tenemos ahora es simplemente una guía de lo que va a pasar, pero en el futuro podremos ser más finos en detectar cómo van a ir cambiando las capacidades, estas mapas de idoneidad, a lo largo del tiempo con los distintos escenarios de cambio climático. Y luego la parte un poco más práctica, ¿vale?, para nosotros es la parte de monitoreo del decaimiento. Entonces, cuando empezamos a trabajar, como todos sabéis, digamos, ahora hay multitud de sensores remotos. Tenemos desde los drones a pie de tierra hasta el satélite. Claro, pensando en trabajar con las masas de Alepensis, 2 millones de hectáreas, está fuera de duda que nos teníamos que ir hacia arriba y hemos trabajado con las constelaciones de satélites, ¿vale? Y estuvimos valorando mucho si trabajar con Landsat o con Sentinel-2, ¿vale? La diferencia, y ahora además está Esteban peleándose con el Sentinel, ¿no? Y el Sentinel es un satélite muy, muy interesante porque tiene una resolución temporal y espacial
mejor que Landsat, ¿vale? En nuestras latitudes, más o menos cada 4 días, 3 días, hay imagen. Y la resolución espacial es de 10 metros en el píxel más pequeño. Landsat tiene cada 15 días y tiene 30 metros. ¿Por qué nos hemos quedado con Landsat? Porque queríamos ver un poco hacia atrás en el tiempo. Y Landsat tiene esa ventaja. Tenemos Sentinel-2 desde 2015, realmente más operativo la constelación desde 2016, y Landsat nos permitía irnos atrás hasta 1984, que es cuando se lanza el Senzón TM, que es compatible de alguna manera o bastante compatible con todos los que se han ido incorporando. Esa es la razón por la que usáramos Landsat y hemos trabajado en el análisis de lo que ha pasado con las masas desde en los últimos 20 años. Bueno, empezamos desde 1993 hasta 2023, ¿vale? Y luego hemos incorporado ya la parte de 2024 en el propio proyecto. Y aquí, aprovechando que tenemos a María, os cuento nuestra primera fallo en el cómo pensábamos que íbamos a trabajar. Las redes de daños nos parecían como lo mejor que podíamos usar. Y yo soy un fan de las redes de daños, me parecen súper útiles. Pero lo que hemos aprendido es que están muy bien para lo que están concebidas, pero no son tan reciclables como hubiéramos querido para trabajar con teledetección, por la propia definición de cómo están hechas, que están más pensadas para trabajo con árbol individual, ¿vale? Nos peleamos mucho durante la primera parte del proyecto y además agradecemos un montón porque estuvimos trabajando con tu gente, María, y no fuimos capaces de aprovechar estos datos para teledetección. Aquí surge una cosa que yo creo que con lo que estamos viendo tenemos que empezar a pensar entre todas que hay que trabajar, es en definir unos estándares para trabajar con datos de teledetección en seguimiento de daños. Que ahí, o sea, y además es un momento de oportunidad porque hay un montón de grupos de investigación trabajando esto y vosotras también lo estáis pensando. Bueno, pues aquí creo que cuando pase todo el follón de Inventario Nacional 5 que estáis ahí muy focalizadas, sería como interesante montar un grupo de trabajo para hablar de esto y ver qué se puede hacer, ¿vale? Entonces, aún así queremos darle otra vuelta, ¿eh, María? Ya te llamaremos porque queremos darle otra vuelta a ver si hemos exprimido todo lo que podemos las redes. La segunda cosa que nos pasó es que cuando empezábamos a pensar en esto, nosotros ya teníamos experiencia en el manejo de algoritmos de series de imágenes satelitales. Está por aquí Manu y hemos usado algunos de estos algoritmos para detección de cambios en un proyecto que hemos hecho con PEF, ¿vale? Y funcionan muy bien para cambios bruscos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que esos mismos cambios bruscos no valen para ver este decaimiento que es más sutil, que es más progresivo, y entonces era muy difícil usarlos para hacerlo. Con lo cual hemos tenido que bascular y hemos generado una metodología propia, ¿vale? Ya no trabajando con estos algoritmos que están implementados en Google Earth Engine y en otros sistemas, sino pensándolo poco a poco, yendo viendo cómo lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, aquí os enseño dos proyectos, los dos productos estrellas que se han generado, hablaremos un poquito más de ellos en detalle. Por un lado está el análisis de metodología de tendencias con los análisis de las pendientes, ¿vale? Ahora os lo explico un poquito más despacio. Y por otro lado está un valor que es el porcentaje de desviación respecto al NBR, que es el índice que al final, después de muchos test, hemos elegido como el más significativo, ¿vale? Respecto a la desviación de la mediana del periodo de los últimos 20 años. Esto, que es un dato que hemos ido viendo, contrastando con terreno, nos está indicando qué nivel, ¿vale?, de decaimiento tienen las masas. ¿Qué severidad, de alguna manera, tiene el decaimiento de las masas que estamos estudiando? Bueno, aquí veis un poco lo que hacemos. Primero se hacen unos compuestos de imágenes satelitales. Aquí lo que queremos es trabajar finalmente con una época del año donde el pino esté activo y en la misma época del año para tener el mismo momento fenológico más o menos. Estamos trabajando con imágenes de abril a junio de todos los años. Todavía no tenemos procesado el 2025, hemos llegado hasta el 2024. Vale, aquí se enmascaran nubes y sombras para generar estos compuestos, ¿vale? Y luego lo que nos está funcionando, ¿vale?, es generar, ¿vale?, estos análisis dependientes. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos píxel a píxel cuál es el valor del NBR un año, el anterior y ajustamos un modelo. La pendiente de este modelo nos está diciendo si es positiva o negativa y estamos viendo si está en un momento de bajada o de subida, ¿vale?
Y el otro índice muy importante que hemos hecho es el porcentaje de desviación respecto a la mediana del NBR en toda la serie, ¿vale? Aquí tenéis un poco el producto de pendientes, lo que hemos tenido que hacer para evitar, para detectar, digamos, los umbrales también, es filtrar los cambios bruscos. ¿Y cómo hemos hecho esto? Hemos analizado cuáles son estas pendientes en grandes episodios bruscos, en este caso incendios que han ocurrido en la zona de Alepensis, y hemos usado esos umbrales para descartar estas zonas. No nos interesan cambios bruscos, un incendio, nos interesan los cambios sutiles, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, píxel a píxel, tenemos todos estos análisis. Si veis en la serie temporal ficticia que está ahí puesta, ¿vale? En esta serie tendríamos, gracias al análisis del pendiente, algunos factores que podemos entender. Ha habido 3 eventos de decaimiento, podéis ver 3 zonas amarillas y rojas que son cuando las pendientes cambian a negativas, ¿vale? Podemos ver qué porcentaje de estos últimos 20 años la serie está en decaimiento teórico, ¿vale? Podemos ver cuándo es el último episodio que hay, ¿vale? Cuál es el episodio más largo, ¿vale? Y dónde tenemos episodios activos en la actualidad. Es una manera de extraer ideas del producto de análisis de pendientes que se genera, ¿vale? Y por otro lado tenemos este otro producto que es el de desviación respecto a la mediana del NBR de los últimos 20 años, y en lo que podéis ver ahí en esa diapositiva es en un corte de una zona cómo ha ido cambiando esto. Y nos hemos atrevido a hacer una pequeña categorización de severidades, ¿vale? Entre una severización nula o muy baja, moderada baja, moderada alta o alta, ¿vale? Lo que hemos visto es que los resultados, este es el nivel detectado para 2024 de las masas, y lo que vemos es que en las zonas rojas y naranjas corresponden donde están apareciendo, especialmente las rojas, episodios de mortalidad en masas de Pinus alepensis en el este y el suroeste peninsular, ¿vale? Y un dato curioso es que teníamos un 30% de la superficie de las masas de alepensis el año pasado bajo estas caracterizaciones de severidades medias, altas o graves, ¿vale? ¿Qué tenemos? Que nuestras masas están muy estresadas. ¿Y por qué? Pues nos lo contaba Esteban. Los 2 últimos años, del 21 al 23, ha habido una sequía muy grande, ¿vale? Y pese que este año ha llovido un poco más, yo creo que las masas todavía están en proceso de decaimiento y mortalidad, ¿vale? Para validar esto, y esto es lo más difícil, al no tener datos muy buenos, lo que hemos hecho es, trabajando con nuestros socios locales en las distintas comunidades autónomas y en las zonas que ellos tenían identificadas procesos de decaimiento, hemos hecho un muestreo estratificado para las distintas zonas, ¿vale? Es una cosa bastante complicada porque no es fácil llegar a una masa y categorizar estos tipos de severidad. Y aunque hemos hecho lo posible porque siempre fuera la misma persona, una persona con muy buen ojo, pues realmente es complejo, ¿no? Estuvimos trabajando en unas 80 parcelas, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es una matriz de confusión en la que estamos trabajando con diagonal ampliada porque consideramos que ese ojo experto, esto no son mates, no puedes catalogar exactamente en una, ¿vale? Y para masas del 60% vemos que podemos estar más o menos en un 80% de acierto con nuestra matriz diagonal ampliada en las caracterizaciones que estamos haciendo. Cuando teníamos todas las masas, ¿vale?, que teníamos trabajado con masas de más del 30%, esta efectividad global bajaba a un 70%, 70 y pico por ciento. La diferencia está en que somos conscientes de que cuanto más abierta está la masa, la contaminación que nos produce el suelo en el resultado que estamos viendo nos empeora. Con lo cual, una de las conclusiones que tenemos es que va a funcionar mejor para masas con densidades altas. Y aquí estáis viendo un poco todo esto. Lo hemos puesto a disposición de cualquier usuario en este visor, que tenéis ahí la entrada, y que, bueno, uno puede seleccionar una zona concreta y ver tanto información en cuanto a la idoneidad del hábitat como al estado de decaimiento que tiene esa zona concreta que seleccione. Es gratuito, si lo queréis usar, supongo que las presentaciones las daremos, las vais a tener allí, ¿vale? Y están cargadas todas las capas que se han generado en el proyecto, ¿vale? Y luego un poco
como conclusiones, realmente creo que tenemos ese reto, María, de buscar sistemas para poder usar datos de campo de una manera común, y hay muchos grupos de investigación, momento como para pensar en ello y a ver si podemos hacer algo, que nos ha sorprendido mucho, pero lo que pensamos que van a ser nuestros grandes aliados, estos algoritmos de procesado de series temporales, en este caso no son buenos porque van muy bien para cambios bruscos, no tanto para cambios sutiles, ¿vale? Que, realmente la metodología nos parece que sí que está funcionando bien, o sea, queremos afinarla más, queremos acabar lo que ha pasado este año, ya sin fondos del LIFE, pero nos gustaría ver cómo coincide esta cartografía, y te hago un guiño, Estefan, con resultados que estáis viendo cosas en campo ahora, ¿vale? Y, que ese porcentaje de desviación con respecto a la mediana puede ser un buen proxy de la severidad del evento. Seguro que hay que afinar un poco lo que tenemos, pero vamos adelante en algo que es prometedor. Así que nada, muchas gracias, sobre todo a todos vosotros, pero también a nuestros socios que han estado ahí, al Gobierno de Aragón, que han estado ayudándonos, a la Dirección General de la Comunidad Valenciana y a nuestros compañeros también de Cataluña, que, como os he dicho, son los que nos han permitido el poder ir a campo a tiro hecho sobre zonas que estaban en decaimiento y hacer los trabajos que nos permiten validar el resultado obtenido. Nada más. Gracias.